Hola chicas, buenas tardes. Yo entonces hoy voy a contarles un poquito sobre el conductismo. Entonces, el conductismo estudia las conductas de los seres vivos. Es una corriente psicológica que comprende la conducta como las relaciones entre los estímulos y las respuestas de los seres vivos a estos estímulos. Entonces, el conductismo tienen muchas corrientes o muchos representantes. Yo hoy voy a hablarles como de los cuatro que me parece a mí que son más importantes y que ellos se van basando en otros para ir mejorando sus teorías. Entonces yo hoy voy a hablarles de Tornik, de Watson, de Iván Pavlov y de Skinner, de Friedrich Skinner, que es considerado el padre del conductismo. Entonces, chicas, comenzaré a hablarles primero de Iván Pavlov y después de Watson, que son como los dos quienes hablaron sobre el condicionamiento clásico. Entonces, Iván Pavlov fue un psicólogo, perdón, un fisiólogo ruso y él descubrió el condicionamiento clásico por error mientras le daba comida a sus perros. Él descubrió que los perros salivaban a pesar de que a veces no se les traía comida, muchas veces simplemente cuando escuchaban los pasos de la persona que ellos creían que les iba a llevar la comida, ya salivaban. Entonces, Iván Pavlov decía que esto no era natural del animal, que eso era una conducta aprendida a través de lo que el perro recordaba o de lo que el perro experimentaba. Entonces, a partir de eso, Iván Pavlov entonces realizó como un proceso del condicionamiento clásico que incluye tres fases. La primera son tres fases y tienen un estímulo y una respuesta. La primera fase es el estímulo incondicionado. Vamos a hablar sobre el caso específico de la salivación. Entonces el primer estímulo es la carne, que era con la que se alimentaban los perros. Esta carne tiene un estímulo condicionado que es la salivación. Entonces, para que se vuelva un estímulo condicionado, yo debo presentarle al perro, además de la carne, algo que él reconozca. Entonces, por ejemplo, le puedo presentar un pito, una campana o como hacían en los experimentos con un metrónomo, que es un aparatito que va girando así y va dando tantas veces por minuto y el perro a través del oído aprende a reconocer el movimiento porque él puede ir más rápido o más lento, entonces él empieza a salivar. Vamos entonces a suponer algo un poco más real. Por ejemplo, en el colegio, el timbre del receso. El receso anuncia, perdón, el timbre anuncia el receso. Los niños se emocionan porque ellos van a salir a jugar, ¿cierto? A desayunar o a almorzar, en fin, a descansar de las actividades académicas. Los estudiantes pues sienten como una sensación de libertad, de descanso, de alegría, van a jugar, van a comer, van a ver a sus compañeritos de otros grados, etcétera. ¿Qué pasa si al timbre de receso yo lo condiciono y le digo a los niños, el que grite cuando suena el timbre no lo dejo salir? Entonces ya probablemente cuando vuelva a sonar el timbre, el niño, como ya yo lo condicioné a un castigo, él no va a hacer la misma algarabía. Entonces, para que se vuelva un estímulo condicionado, yo debo presentarle al perro, además de la carne, algo que él reconozca. Entonces, por ejemplo, le puedo presentar un pito, una campana o como hacían en los experimentos con un metrónomo, que es un aparatito que va girando así y va dando tantas veces por minuto y el perro a través del oído aprende a reconocer el movimiento porque él puede ir más rápido o más lento, entonces él empieza a salivar. Vamos entonces a suponer algo un poco más real. Por ejemplo, en el colegio, el timbre del receso. El receso anuncia, perdón, el timbre anuncia el receso. Los niños se emocionan porque ellos van a salir a jugar, ¿cierto? A desayunar o a almorzar, en fin, a descansar de las actividades académicas. Los estudiantes pues sienten como una sensación de libertad, de descanso, de alegría, van a jugar, van a comer, van a ver a sus compañeritos de otros grados. Otro ejemplo puede ser
nuestras emociones. Muchas veces al ver un objeto, pasar por un lugar, evocamos recuerdos, un lugar donde nos accidentamos, algo que nos regaló algún familiar y nos da tristeza o nos da alegría, nos da nostalgia, nos preocupa. Esto es incondicionado, esto lo evoca nuestra memoria y hace parte como de sensaciones que simplemente recordamos pero que no están condicionadas, hacen parte de nosotros de manera natural. Lo mismo pasaba con los perros, ellos ya asociaban los pasos que escuchaban o a la persona que les daba la comida y por tanto su respuesta incondicionada era salivar. Retomando por ejemplo el ejemplo que les puse del timbre de receso. ¿Qué pasaría si yo con los niños que van a salir al descanso les digo, quien grita antes de salir a descanso no lo dejo salir? Pues lo más normal es que cuando vuelva a sonar el timbre, los niños no griten porque entonces no podrían salir a descanso y ahí ya yo los estaría condicionando, ya yo les estaría presentando un estímulo condicionado para generar en ellos una respuesta condicionada. Pavlov entonces decía que hay algo que se llama la extinción y es que si uno deja de presentarle a los niños el estímulo incondicionado, sino que les presenta solo... Si uno les presenta a los niños el estímulo condicionado sin la presencia del estímulo incondicionado, ellos van a olvidar su respuesta condicionada. Es decir, si yo a los perritos les muestro la campana, pero no les presento carne, ellos van a olvidar la salivación, ya no van a salivar porque yo no les estoy presentando el estímulo incondicionado. Lo mismo pasa con los niños. Si yo dejo de presentarles el timbre, ellos van a olvidar esa sensación que sintieron de alegría por salir a poder descansar. Pavlov entonces nos presenta algunas cosas que podrían suceder con los estímulos y con las respuestas y que sucede siempre. Y estos son diferentes pasos que se conocen como recuperación espontánea, generalización, extinción y discriminación. Entonces voy a explicarles un poco qué es cada uno. La recuperación espontánea sucede cuando se ha dejado de presentar por varios tiempos el estímulo condicionado y que se supone que la respuesta condicionada se extingue. Pero luego se vuelve a presentar el estímulo condicionado y la respuesta condicionada reaparece. Por ejemplo, supongamos que nosotros teníamos un novio y asociábamos ese novio a un olor de perfume. Y cada vez que él venía lo olíamos y de esa manera lo recordábamos. Íbamos por ahí en la calle, sentíamos ese olor y recordábamos a nuestro novio que olía a sí mismo. Pero dejamos al novio y hace un año no lo vemos y de repente lo volvimos a ver o volvimos a sentir el perfume y nos volvieron esas sensaciones, ese recuerdo, empezamos a recordar que ese novio olía así. No se había extinguido el estímulo condicionado, simplemente de pronto se había olvidado y al volverlo a sentir volvimos a recordar. Y esto es lo que nos dice que es la recuperación espontánea, que cuando se supone que la respuesta condicionada se extingue, pero luego se presenta el estímulo condicionado y reaparece la respuesta condicionada. Nosotros creíamos que habíamos olvidado el olor del perfume, pero lo volvemos a sentir y nuestra reacción a nuestra respuesta condicionada, que es ese sentimiento, ese qué rico, vuelve a aparecer. Nos habla también de la generalización. La generalización, según Pavlov, es que pues si el perro es capaz de salivar ante un metrónomo, también podría ser capaz de salivar ante un pito, ante una campana, ante un ritmo más rápido, más lento del metrónomo. Pero luego él nos dice que la generalización no es válida y ahorita les voy a explicar por qué nos dice que la generalización no es válida. También nos habla de la discriminación. Entonces dice que la discriminación es un proceso que ocurre cuando el perro aprende a responder ante estímulos condicionados, pero no ante estímulos similares. Otro ejemplo puede ser
nuestras emociones. Muchas veces al ver un objeto, pasar por un lugar, evocamos recuerdos, un lugar donde nos accidentamos, algo que nos regaló algún familiar y nos da tristeza o nos da alegría, nos da nostalgia, nos preocupa. Esto es incondicionado, esto lo evoca nuestra memoria y hace parte como de sensaciones que simplemente recordamos pero que no están condicionadas, hacen parte de nosotros de manera natural. Lo mismo pasaba con los perros, ellos ya asociaban los pasos que escuchaban o a la persona que les daba la comida y por tanto su respuesta incondicionada era salivar. Retomando por ejemplo el ejemplo que les puse del timbre de receso. ¿Qué pasaría si yo con los niños que van a salir al descanso les digo, quien grita antes de salir a descanso no lo dejo salir? Pues lo más normal es que cuando vuelva a sonar el timbre, los niños no griten porque entonces no podrían salir a descanso y ahí ya yo los estaría condicionando, ya yo les estaría presentando un estímulo condicionado para generar en ellos una respuesta condicionada. Pavlov entonces decía que hay algo que se llama la extinción y es que si uno deja de presentarle a los niños el estímulo incondicionado, sino que les presenta solo... Si uno les presenta a los niños el estímulo condicionado sin la presencia del estímulo incondicionado, ellos van a olvidar su respuesta condicionada. Es decir, si yo a los perritos les muestro la campana, pero no les presento carne, ellos van a olvidar la salivación, ya no van a salivar porque yo no les estoy presentando el estímulo incondicionado. Lo mismo pasa con los niños. Si yo dejo de presentarles el timbre, ellos van a olvidar esa sensación que sintieron de alegría por salir a poder descansar. Pavlov entonces nos presenta algunas cosas que podrían suceder con los estímulos y con las respuestas y que sucede siempre. Y estos son diferentes pasos que se conocen como recuperación espontánea, generalización, extinción y discriminación. Entonces voy a explicarles un poco qué es cada uno. La recuperación espontánea sucede cuando se ha dejado de presentar por varios tiempos el estímulo condicionado y que se supone que la respuesta condicionada se extingue. Pero luego se vuelve a presentar el estímulo condicionado y la respuesta condicionada reaparece. Por ejemplo, supongamos que nosotros teníamos un novio y asociábamos ese novio a un olor de perfume. Y cada vez que él venía lo olíamos y de esa manera lo recordábamos. Íbamos por ahí en la calle y sentíamos ese olor y recordábamos a nuestro novio que olía a sí mismo. Pero dejamos el novio y hace un año no lo vemos y de repente lo volvimos a ver o volvimos a sentir el perfume y nos volvieron esas sensaciones, ese recuerdo, empezamos a recordar que ese novio olía así. No se había extinguido el estímulo condicionado, simplemente de pronto se había olvidado y al volverlo a sentir volvimos a recordar. Y esto es lo que nos dice que es la recuperación espontánea, que cuando se supone que la respuesta condicionada se extingue, pero luego se presenta el estímulo condicionado y reaparece la respuesta condicionada. Nosotros creíamos que habíamos olvidado el olor del perfume, pero lo volvemos a sentir y nuestra reacción a nuestra respuesta condicionada, que es ese sentimiento, ese qué rico, vuelve a aparecer. Nos habla también de la generalización. La generalización, según Pavlov, es que pues si el perro es capaz de salivar ante un metrónomo, también podría ser capaz de salivar ante un pito, ante una campana, ante un ritmo más rápido, más lento del metrónomo. Entonces nos hablan también de la discriminación. La discriminación entonces se supone que es que se aprende a responder ante estímulos condicionados, ante el estímulo condicionado que se tiene, pero no ante estímulos condicionados similares. Entonces, por ejemplo, al perrito se le presentó la campana y se le dio la carne, pero luego se le presentó un pito
y el perro también salivó. Entonces hay que entrenarlo para que él aprenda a discriminar cómo sí y cómo no dar respuesta. Una de las maneras más fáciles que plantea entonces para este proceso básico es que se aprenda a entrenar. Que se aprenda a entrenar este proceso. Entonces se le presenta el estímulo condicionado, pero no se les presenta el estímulo incondicionado. Entonces si el perrito ve que con la campana él saliva y le dan carne, pero si el perrito le presentan el pito y él saliva, pero no le dan carne, él va aprendiendo a discriminar de qué manera sí, de qué manera no. Él va discriminando su respuesta. Ahora les voy a dar otro ejemplo. Vamos a suponer que en vez del perro y la carne van a ser la escuela y los estudiantes. Entonces, la escuela es el estímulo incondicionado. Nosotros todos vamos a la escuela. Y la respuesta que de manera incondicionada tenemos para la escuela es la ansiedad o el susto, más si vamos un día que tenemos un examen o el primer día de la escuela. Los niños de jardín, de prejardín o de transición, la ansiedad que sienten, la tristeza, ellos dejan a sus papás, es el primer día que pasan en un lugar diferente, en un espacio diferente con tanto tiempo y con una persona que apenas se están conociendo. Entonces la respuesta para ese estímulo incondicionado va a ser ansiedad, miedo, muchas cosas, ¿cierto? Los profesores podemos hacer muchas cosas para cambiar esas respuestas incondicionadas, como por ejemplo recibirlos el primer día de clases con, imagínense ustedes un salón lleno de cosas para jugar o para hacer manualidades o para desarrollar motricidad fina, entonces que haya mucha pintura, mucha plastilina, escarcha o botellas para hacer títeres, medidas para hacer títeres y que el niño al menos la primera semana de escuela tenga un espacio donde él pueda jugar, explorar, compartir y hacer cosas que hagan que el niño vaya dejando esa ansiedad y ese miedo para realmente poder recibir el aprendizaje. O, por ejemplo, lo que también se puede hacer es que todos los días antes de comenzar la clase siempre se canten 2 o 3 canciones o al menos una, que los niños la disfruten, la bailen, la canten con mucho agrado y esto va a ir cambiando la respuesta incondicionada, que era ese miedo, ese temor, esa tristeza, a una respuesta condicionada que la vamos a ir cambiando a medida que va pasando el tiempo y que el niño va cogiendo más confianza y más cariño con la escuela. ¿Qué pasa si, por ejemplo, por un mes, por 2 meses, el profe no vuelve a cantar con los niños, ¿cierto? Y se supone que al niño se le olvidó que el profe cantaba y que bailaban antes de comenzar clase. A eso se le conoce como recuperación espontánea, cuando determinado día se le vuelve a presentar el estímulo condicionado, que eran o los cantos, o los bailes, o la actividad plástica, o lo que el profe pues hiciera para cambiar esa respuesta incondicionada que el niño tenía ante la escuela. Como se supone que se dejó de presentar por tanto tiempo y que de pronto el niño había olvidado la respuesta condicionada, pero resulta que el profe lo recibió con una guitarra y empezó a cantarles y el niño se empezó a emocionar y ¡ay, qué rico venir a la escuela! A eso se le conoce como recuperación espontánea, cuando el niño o cuando el animal vuelve a presentar el estímulo condicionado a pesar de que había pasado tiempo en que no se le había presentado el estímulo. Ahora, por ejemplo, supongamos que en el aula, en el colegio hay un maestro súper bravo. Uy, le tenemos miedo y escuchamos que ya viene. Estamos esperando en el salón y viene el maestro de matemáticas y nos va a hacer un examen y estamos súper nerviosos porque no nos acordamos de las fórmulas, porque no nos acordamos del proceso y escuchamos que ya viene. Por ahí se escuchan los pasos. ¿Qué sensación vamos a tener nosotros? Pánico, mucho miedo, tristeza de que mi papá me va a quitar, no me va a dejar salir el sábado a la rumba si pierdo el examen de matemáticas, ¿cierto? Eso es incondicionado. Nosotros nadie nos dijo, nadie nos condicionó a que sintiéramos el miedo. Simplemente lo sentimos de manera natural por nuestras experiencias o por todo lo que percibimos del ambiente. ¿Qué pasa si el profesor de matemáticas
en vez de llegar a hacer el examen, entonces dice, chicos, vengan, les voy a enseñar una canción para que se aprendan las figuras matemáticas, las figuras geométricas, o les enseña la fórmula que ellos no se saben por medio de una canción, por medio de un video, y cada vez en las clases de matemáticas les va enseñando a los chicos el contenido matemático de manera diferente. Ellos de manera paulatina, lento, en cada clase van a ir cambiando esa respuesta incondicionada ante el estímulo incondicionado que es el profesor de matemáticas. Ellos van a cambiar su respuesta por una respuesta condicionada que el profesor las está dando a través de diferentes técnicas en sus clases. Ahora, chicos, entonces vamos a hablar de Watson. Entonces Watson fue un psicólogo de Estados Unidos. Él llegó a Estados Unidos trayendo las corrientes conductistas de Iván Pavlov. Iván Pavlov ¿cómo decirlo? Pues, las estudiaba y las desconocían en Rusia. Entonces, por medio de Watson se hicieron comunes en Estados Unidos y dejó así pues como un legado en el estudio del comportamiento y la psicología como ciencia. Y entonces enfatizó mucho sus investigaciones en la importancia del aprendizaje y la influencia que tenía el contexto en el desarrollo de los seres humanos. Entonces, Watson hizo diferentes experimentos, entre uno de ellos, el más conocido, es del pequeño Albert. Ahorita les voy a contar, y pues muchas personas ahora se atreven a decir que eso no es ético, que es inmoral y que no lo harían ni siquiera para comprobar las teorías, porque Watson decía que las emociones y los sentimientos también se pueden condicionar. Entonces, aunque muchos conductistas hablan de la importancia de la mente, pero nadie se atrevió como a investigar realmente qué pasa con la mente. Cuando a mí me condicionan, yo debo hacer un proceso mental para asociar la respuesta incondicionada al estímulo condicionado para poder dar una respuesta condicionada. Entonces los conductistas decían que es más fácil medir o observar, y a partir de la observación medir las variables. Entonces, la conducta es algo que se puede ver, que se puede observar, y por tanto se puede analizar y se puede medir, se puede evaluar. El experimento que Watson realizó con Albert era que Watson experimentaba con ratas blancas. Entonces, al pequeño Albert lo que hacían era que lo sentaban en un lugar y cerca había una barra metálica, y con un martillo al niño le presentaban la rata. La rata era un estímulo neutro. La rata para el bebé no, pues, solita la rata ni le producía miedo, ni le producía más que una simple curiosidad. Era un estímulo neutro. Cuando se le presenta la rata y se golpea la varilla con el martillo, ese sonido le produce miedo, pánico al niño. Y ese sonido que le produce pánico, el niño lo asocia con la rata. Por tanto, entonces ya deja de producir, ya la rata deja de ser un estímulo neutro para ser un estímulo condicionado. Y ya entonces se habla de que la respuesta condicionada va a ser de miedo ante la rata. Si el niño ve el martillo, pues probablemente no le pasará nada y sentirá curiosidad de cogerlo, mirar pues, como bolearlo o algo, ¿cierto? Pero cuando ya el niño ve la rata, reacciona con miedo, porque la rata ha dejado de ser un estímulo neutro, la rata ha dejado de ser insignificante a pasar a ser el recuerdo de que cuando él la ve va a escuchar ese ruido, entonces él va a sentir miedo. Watson con sus investigaciones incluso es muy importante para las investigaciones de las fobias. Entonces, él aportó con sus investigaciones cosas fundamentales para investigar las fobias. Entonces, si quieren ver el video del experimento que se hizo con el pequeño Albert, lo pueden encontrar en YouTube, se llama el experimento del pequeño Albert. Entonces, para el condicionamiento clásico es muy importante la frecuencia. Si yo al niño le presento una sola vez
la rata con un golpe de martillo a una barra metálica y le da miedo, probablemente si no se lo vuelva a presentar puede que el niño lo olvide, que es lo que se llama extinción. Pero ¿qué pasa? Cuando siempre que le muestro la rata, el niño va a sentir miedo. Lógicamente él va ya a tener una respuesta condicionada ante un estímulo neutro que era la rata, que no le generaba al niño nada, ya le genera miedo y se volvió una respuesta condicionada ante un estímulo condicionado. Entonces es aquí donde Watson dice que las emociones también se pueden explicar por condicionamiento clásico. Al niño se le presenta un estímulo incondicionado como es la respuesta al organismo y la respuesta incondicionada. Entonces nos hablan también de la discriminación. La discriminación entonces se supone que es que se aprenda a responder ante estímulos condicionados, ante el estímulo condicionado que se tiene, pero no ante estímulos condicionados similares. Entonces, por ejemplo, al perrito se le presentó la campana y se le dio la carne, pero luego se le presentó un pito y el perro también salivó. Entonces hay que entrenarlo para que él aprenda a discriminar cómo sí y cómo no dar respuesta. Una de las maneras más fáciles que plantea entonces para este proceso básico es que se aprenda a entrenar. Que se aprenda a entrenar este proceso. Entonces se le presenta el estímulo condicionado, pero no se les presenta el estímulo incondicionado. Entonces si el perrito ve que con la campana él saliva y le dan carne, pero si el perrito le presentan el pito y él saliva, pero no le dan carne, él va aprendiendo a discriminar de qué manera sí, de qué manera no. Él va discriminando su respuesta. Ahora les voy a dar otro ejemplo. Vamos a suponer que en vez del perro y la carne van a ser la escuela y los estudiantes. Entonces, la escuela es el estímulo incondicionado. Nosotros todos vamos a la escuela. Y la respuesta que de manera incondicionada tenemos para la escuela es la ansiedad o el susto, más si vamos un día que tenemos un examen o el primer día de la escuela. Los niños de jardín, de prejardín o de transición, la ansiedad que sienten, la tristeza, ellos dejan a sus papás, es el primer día que pasan en un lugar diferente, en un espacio diferente con tanto tiempo y con una persona que apenas se están conociendo. Entonces la respuesta para ese estímulo incondicionado va a ser ansiedad, miedo, muchas cosas, ¿cierto? Los profesores podemos hacer muchas cosas para cambiar esas respuestas incondicionadas, como por ejemplo recibirlos el primer día de clases con, imagínense ustedes un salón lleno de cosas para jugar o para hacer manualidades o para desarrollar motricidad fina, entonces que haya mucha pintura, mucha plastilina, escarcha o botellas para hacer títeres, medidas para hacer títeres y que el niño al menos la primera semana de escuela tenga un espacio donde él pueda jugar, explorar, compartir y hacer cosas que hagan que el niño vaya dejando esa ansiedad y ese miedo para realmente poder recibir el aprendizaje. O, por ejemplo, lo que también se puede hacer es que todos los días antes de comenzar la clase siempre se canten 2 o 3 canciones o al menos una, que los niños la disfruten, la bailen, la canten con mucho agrado y esto va a ir cambiando la respuesta incondicionada, que era ese miedo, ese temor, esa tristeza, a una respuesta condicionada que la vamos a ir cambiando a medida que va pasando el tiempo y que el niño va cogiendo más confianza y más cariño con la escuela. ¿Qué pasa si, por ejemplo, por un mes, por 2 meses, el profe no vuelve a cantar con los niños, ¿cierto? Y se supone que al niño se le olvidó que el profe cantaba y que bailaban antes de comenzar clase. A eso se le conoce como recuperación espontánea, cuando determinado día se le vuelve a presentar el estímulo condicionado, que eran o los cantos, o los bailes, o la actividad plástica, o lo que el profe pues hiciera para cambiar esa respuesta incondicionada que el niño tenía ante la escuela. Como se supone que se dejó de presentar por tanto tiempo y que de pronto el niño había olvidado la respuesta condicionada, pero resulta que el profe lo recibió con una guitarra y empezó a cantarles
y el niño se empezó a emocionar y ¡ay, qué rico venir a la escuela! A esto se le conoce como recuperación espontánea, cuando el niño o cuando el animal vuelve a presentar el estímulo condicionado a pesar de que había pasado tiempo en que no se le había presentado el estímulo. Ahora, por ejemplo, supongamos que en el aula, en el colegio hay un maestro súper bravo. Uy, le tenemos miedo y escuchamos que ya viene. Estamos esperando en el salón y viene el maestro de matemáticas y nos va a hacer un examen y estamos súper nerviosos porque no nos acordamos de las fórmulas, porque no nos acordamos del proceso y escuchamos que ya viene. Por eso escuchan los pasos. ¿Qué sensación vamos a tener nosotros? Pánico, mucho miedo, tristeza de que mi papá me va a quitar, no me va a dejar salir el sábado a la rumba si pierdo el examen de matemáticas, ¿cierto? Eso es incondicionado. Nosotros nadie nos dijo, nadie nos condicionó a que sintiéramos el miedo. Simplemente lo sentimos de manera natural por nuestras experiencias o por todo lo que percibimos del ambiente. ¿Qué pasa si el profesor de matemáticas, en vez de llegar a hacer el examen, entonces dice, chicos, vengan, les voy a enseñar una canción para que se aprendan las figuras matemáticas, las figuras geométricas, o les enseña la fórmula que ellos no se saben por medio de una canción, por medio de un video, y cada vez en las clases de matemáticas les va enseñando a los chicos el contenido matemático de manera diferente. Ellos de manera paulatina, lento, en cada clase van a ir cambiando esa respuesta incondicionada ante el estímulo incondicionado que es el profesor de matemáticas. Ellos van a cambiar su respuesta por una respuesta condicionada que el profesor se las está dando a través de diferentes técnicas en sus clases. Ahora, chicos, entonces vamos a hablar de Watson. Entonces Watson fue un psicólogo de Estados Unidos. Él llegó a Estados Unidos trayendo las corrientes conductistas de Iván Pavlov. Iván Pavlov ¿cómo decirlo? Pues, las estudiaba y las conocían en Rusia. Entonces, por medio de Watson se hicieron comunes en Estados Unidos y dejó así pues como un legado en el estudio del comportamiento y la psicología como ciencia. Y entonces enfatizó mucho sus investigaciones en la importancia del aprendizaje y la influencia que tenía el contexto en el desarrollo de los seres humanos. Entonces, Watson hizo diferentes experimentos, entre uno de ellos, el más conocido, es del pequeño Albert. Ahorita les voy a contar y pues muchas personas ahora se atreven a decir que eso no es ético, que es inmoral y que no lo harían ni siquiera para comprobar las teorías, porque Watson decía que las emociones y los sentimientos también se pueden condicionar. Entonces, aunque muchos conductistas hablan de la importancia de la mente, pero nadie se atrevió como a investigar realmente qué pasa con la mente. Cuando a mí me condicionan, yo debo hacer un proceso mental para asociar la respuesta incondicionada al estímulo condicionado para poder dar una respuesta condicionada. Entonces los conductistas decían que es más fácil medir o observar y a partir de la observación medir las variables. Entonces, la conducta es algo que se puede ver, que se puede observar y por tanto se puede analizar y se puede medir, se puede evaluar. El experimento que Watson realizó con Albert era que Watson experimentaba con ratas blancas. Entonces, al pequeño Albert lo que hacían era que lo sentaban en un lugar y cerca había una barra metálica y con un martillo al niño le presentaban la rata. La rata era un estímulo neutro. La rata para el bebé no, pues, solita la rata ni le producía miedo, ni le producía más que una simple curiosidad. Era un estímulo neutro. Cuando se le presenta la rata y se golpea la varilla con el martillo, ese sonido le produce miedo, pánico al niño. Y ese sonido que le produce pánico, el niño lo asocia con la rata. Por tanto, entonces ya deja de producir, ya la rata deja de ser un estímulo neutro para ser un estímulo condicionado. Y ya entonces se habla de que la respuesta condicionada va a ser de miedo ante la rata.
Si el niño va al martillo, pues probablemente no le pasará nada y sentirá curiosidad de cogerlo, mirar pues, como bolearlo o algo, ¿cierto? Pero cuando ya el niño ve la rata, reacciona con miedo, porque la rata ha dejado de ser un estímulo neutro, la rata ha dejado de ser insignificante a pasar a ser el recuerdo de que cuando él la ve va a escuchar ese ruido, entonces él va a sentir miedo. Watson con sus investigaciones incluso es muy importante para las investigaciones de las fobias. Entonces, él aportó con sus investigaciones cosas fundamentales para investigar las fobias. Entonces, si quieren ver el video del experimento que se hizo con el pequeño Albert, lo pueden encontrar en YouTube, se llama el experimento del pequeño Albert. Entonces, para el condicionamiento clásico es muy importante la frecuencia. Si yo al niño le presento una sola vez la rata con un golpe de martillo a una barra metálica y le da miedo, probablemente si no se lo vuelvo a presentar puede que el niño lo olvide, que es lo que se llama extinción. Pero ¿qué pasa? Cuando siempre que le muestro la rata, el niño va a sentir miedo. Lógicamente él va ya a tener una respuesta condicionada ante un estímulo neutro que era la rata, que no le generaba al niño nada, ya le genera miedo y se volvió una respuesta condicionada ante un estímulo condicionado. Entonces Watson decía que las emociones también se podían aprender mediante la asociación condicionada, como lo decíamos ahorita con el ejemplo del timbre de receso o con los pasos de quien escucha que su profesor de matemáticas ya viene para la clase, o como por ejemplo cuando vemos que nuestro papá o nuestra mamá está muy enojado porque fuimos desobedientes y viene con la correa. Vamos a asociar la correa a un sentimiento, a una emoción de miedo, de dolor, de querer salir corriendo para que no nos peguen. El pequeño Albert con la rata asociaba la rata a una fobia, a un miedo, porque ya lo habían condicionado para que el niño sintiera eso. Entonces, chicas, quiero que les quede claro que dentro del condicionamiento clásico, el condicionamiento clásico implica el aprendizaje que es asociado por un estímulo incondicionado y que trae consigo una respuesta en el organismo. Siempre ante un estímulo va a haber una respuesta incondicionada. Luego, por medio del condicionamiento, valga la redundancia, se condiciona la respuesta a la que nosotros queremos o esperamos. Si nosotros queremos que el niño sienta felicidad para ir a la escuela, debemos condicionar su respuesta. Nosotros le presentamos el estímulo, la escuela ya está, la escuela es un estímulo incondicionado, como lo era la rata. Y para que sea condicionado, para que esa respuesta incondicionada, que es miedo o desagrado, pase a ser una respuesta condicionada, ¿de qué manera debemos condicionarla para esperar la respuesta que deseamos? Entonces, para Watson, para los exponentes del condicionamiento clásico, ellos decían que el aprendizaje efectivamente sí tiene lugar en el sistema nervioso. Y ellos consideraban la conducta como una manifestación de todo el funcionamiento neurológico. Sin embargo, ellos, a pesar de que sabían esto, ellos se concentraban más en observar y en poder evaluar las conductas observables, la manera en que nosotros nos comportamos para así mismo sacar pues como las respectivas conclusiones del aprendizaje. Ahora, chicas, vamos a pasar a hablar de Thorndike y de Skinner, que son los máximos exponentes del conductismo operante. Lo digo los máximos exponentes porque a pesar de que Skinner es quien más se reconoce como el representante de este conductismo, sus teorías se basan en las investigaciones de Thorndike. Entonces Thorndike dice que el tipo fundamental de aprendizaje es la asociación entre las experiencias sensoriales y los impulsos nerviosos, que son las respuestas. Entonces ahí volvemos con los estímulos, que son las percepciones, y los impulsos nerviosos, que son las respuestas que se manifiestan por medio de la conducta. Entonces Thorndike creía que el aprendizaje ocurre por ensayo y error.
seleccionando y conectando, seleccionando lo que es bueno y conectándolo para hacerlo y repetirlo en el hacer. Entonces, pues como todos los conductistas, él empezó experimentando con los animales. Los animales que se encuentran con algún problema, una situación problemática y que ellos tratan de lograr llegar a la meta. Por ejemplo, un animal que se encuentra encerrado y que trata de buscar la salida, o que tiene hambre y trata de buscar comida, o de llegar a un simple destino. Entonces, de las respuestas que ellos pueden emitir, que son muchas, deben llegar a la correcta. Entonces, por eso se llama ensayo-error. Intentarlo muchas veces y cuando se llegue a la respuesta correcta, se olvidan las otras y se queda con la correcta. Esto es unos experimentos, diferentes experimentos que yo debo hacer cuando estoy, por ejemplo, sumando. Yo voy sumando y si me equivoco borro y vuelvo a hacer. Entonces se supone que los animales, cuando están en una situación problemática, ellos van dando respuestas, y cuando seleccionan una y la llevan a cabo, experimentan las consecuencias. Si las consecuencias son negativas, pues ellos olvidan o no vuelven a repetir eso, no vuelven a hacer esa respuesta, sino que buscan otra, y si la respuesta es positiva, ellos van a conectar un estímulo ante esa respuesta positiva porque por esa respuesta obtuvieron algo positivo. Entonces es aquí cuando se dice que el aprendizaje por ensayo-error ocurre de manera gradual, en incremento, a medida que se establecen respuestas exitosas y se abandonan las respuestas fallidas. Las conexiones se van dando por medio de la repetición. Un niño que no sepa sumar, a medida que él va haciendo de manera gradual, él va aprendiendo el proceso y luego se le puede poner una situación más compleja. Quiero, chicas, invitarlas a que en YouTube busquen un video que se llama Teoría de Tornik, experimento, y aquí les van a explicar de manera muy chévere las teorías de Tornik. Entonces las invito realmente para que se lo vean. El video es cortito, se demora 2 minutos con 3 segundos y realmente les va a explicar de muy buena manera. De todas maneras, yo al final del video les voy a dejar los links de las teorías de Watson, de Iván Pavlov, también de Skinner y de Tornik, para que ustedes los vean. Son videos cortitos, que son videos muy chéveres para que ustedes los vean. Tornik entonces creó las leyes del ejercicio y del efecto, donde nos hablan sobre la manera en la que aprendemos. Tornik estaba muy interesado en la educación y sobre todo en la transferencia del conocimiento. Entonces, él creó un experimento que era con un gato. Se encerraban en una caja, en la caja tenía diferentes mecanismos y por fuera de la caja estaba un plato con comida. Entonces el gato tenía que descubrir la manera correcta de salir de esa caja y su recompensa positiva era el alimento que lo estaba esperando afuera. Entonces Tornik creó la ley del efecto. La ley del ejercicio, voy a explicarla primero, son el ejercicio y el efecto. La ley del ejercicio tiene, como está dividida en 2 partes, la ley del uso y la ley del desuso. La ley del uso dice que cuando se recibe una respuesta, se fortalece la conexión, y la ley del desuso dice que cuando no hay una respuesta, la conexión se debilita o se olvida, y cuanto más tiempo pase antes de que se produzca una respuesta, más se debilita una conexión. Por ejemplo, entonces según la ley del ejercicio, mientras más se practique algo, más se va fortaleciendo. Por ejemplo, un niño pequeño, mientras más haga berrinche y mientras más sus papás atiendan ese berrinche y él sabe que con ese berrinche va a ganar la atención de su familia, él lo va a seguir practicando porque está por medio del berrinche logrando lo que quiere, ¿cierto? ¿Qué pasaría si entonces a través de la ley del ejercicio con su ley del desuso, si el niño no obtiene lo que quiere, como la respuesta es negativa o no es lo que él desea, entonces se va debilitando esa fuerza?
Es decir, la conexión se va debilitando porque el niño va entendiendo que de esa manera no es que él va a ganar la atención de sus padres. Volviendo al ejemplo del gatito, entonces el gatito debe descubrir de qué manera puede salir de la caja para obtener el alimento. Si por ejemplo el gatito aprieta una palanca y la palanca hace que la caja lo chuse o ¿cómo decirlo? Lo pringue, pues que emita como, ¿cómo se dice? Como que lo electrocute. Entonces el gatito va a aprender que de esa manera no es que él va a salir, de esa manera le duele. Entonces tiene que mirar de qué manera es que sí va a salir. Pero como él ya tuvo una respuesta, una consecuencia negativa ante una conducta, él ya va a aprender que de esa manera no es. Entonces él va a mirar otra manera para lograr su cometido. Cuando el gatito aprende la manera correcta de salir de la caja, siempre que lo metan a la caja, él ya no va a apretar el botón o la palanca que lo electrocuta, sino que él inmediatamente va a ir apretando la palanca que sabe que va a abrir. Cuando el niño necesita la atención de sus padres, él entonces ya va a saber que por medio del berrinche lo puede lograr y va a saber que esa es la manera correcta. Y esa es la ley del ejercicio. Entre más se ejercite una conducta que tiene consecuencias positivas, entonces como se sabe que se obtienen consecuencias positivas, más se va a repetir esa misma conducta. Y mientras más se repita, más se va consolidando la conexión. La ley del efecto nos habla de las conexiones que se establecen entre las conductas y las respuestas. Entonces nos dice que cuando se emite una conducta y la respuesta a esa conducta es un estado de satisfacción, la conexión se incrementa. Pero si la respuesta va acompañada de un estado de insatisfacción, la fuerza se debilita. Como el ejemplo del berrinche. Si el niño sabe que no logra la atención de sus padres por medio del berrinche, como está acompañado de insatisfacción, su fuerza se debilita. El niño cada vez va a hacer menos berrinches porque sabe que esa no es la manera correcta de llamar la atención de sus padres. Pero por el contrario, si cada que el niño medio haga pucheritos y va a empezar a llorar y el padre o la madre ahí mismo están pendientes de él, entonces él va a saber y esa respuesta se va, perdón, ese estado de satisfacción va a ir en incremento y entonces cada vez ante esa misma situación el niño va a hacer berrinche porque sabe que esa es la manera correcta de llamar la atención. Entonces aquí hablan de estímulo-respuesta. Entonces, para Thorndike era muy importante el ensayo-error. A medida que las respuestas exitosas van en incremento, las fallidas se olvidan, las conexiones se forman de manera mecánica por medio de la repetición. No es necesario hacerlo ni siquiera de manera consciente. Los animales no tienen discernimiento, entonces comprendía que como el aprendizaje humano es más complejo, las personas, el aprendizaje de las personas es más como por medio de conexión de ideas, el análisis, el racionamiento, pero él hacía mucha similitud entre los resultados de investigaciones con animales y con seres humanos. Entonces él dice que él explicó el aprendizaje complejo por los principios fundamentales del aprendizaje. Entonces él dice que un adulto educado posee muchas conexiones de estímulo-respuesta y es ahí donde él inventa su ley del ejercicio y el efecto. Él dice que entonces el gatito, tú lo metes la primera vez a la caja y él sufre un montón para poder lograr la respuesta satisfactoria, ¿cierto? A la segunda vez que lo metes a la caja, probablemente lo va a hacer más rápido y él no se está dando cuenta que lo están condicionando, ¿cierto? Nos está dando cuenta que un señor lo metió en una caja para que él lo haga de manera más rápida. No, él no sabe. Lo meten a la caja y a la tercera vez posiblemente lo haga más rápido. Probablemente a la cuarta, la quinta y la sexta, como ya sabe la respuesta y ya sabe de qué manera salir, simplemente lo metan de una vez, abre y se ponga a comer. Y esto es porque según la ley del efecto de Thorndike, las respuestas son la consecuencia de las conductas. Cuando las consecuencias son satisfactorias, se aprenden. Cuando no son satisfactorias, no se aprenden. Thorndike tiene muchos principios, muchas ideas sobre la educación. Uno de los que más me gustó fue el principio de transferencia.
Entonces, un poco de lo que entendí dentro de la transferencia es que practicar o entrenar a un estudiante en una habilidad específica no mejora el desempeño de tal habilidad. Entonces, por ejemplo, si uno le enseña a un estudiante que halle el área y el perímetro de un cuadrado, no quiere decir que el estudiante ya sepa hallar el área y el perímetro de cualquier cosa. Entonces, Tornik nos decía que hay que enseñarle a los niños, a los estudiantes contenidos educativos para que ellos los apliquen, que ellos puedan entender la importancia y la manera en cómo ellos pueden aplicar lo que están aprendiendo a su contexto, a su entorno. Entonces Tornik decía que, por ejemplo, un profesor que le enseña a los chicos el mapa de Colombia, ¿cierto? Este es el departamento de La Guajira, este es Magdalena, este es Bolívar, este es Sucre, este es Córdoba, pero no le enseña más que límites, el chico no va a saber aplicarlo en contextos diferentes. Diferente es que si el profe de geografía le está enseñando el mapa de Colombia, el profe de física le pueda estar enseñando a partir de esos mapas también a convertir millas en pulgadas, el profe de ciencias naturales le está enseñando qué especies viven dentro de cada departamento, cuáles son las especies endémicas, cuáles son las enfermedades endémicas o muchas otras cosas que el estudiante pueda ir asimilando. Esto, por ejemplo, en muchos colegios lo aplican y se llaman los proyectos. En muchos colegios, por ejemplo, entonces aplican proyectos transversales. Mientras el profe de sociales está viendo la historia de Colombia, la profe de artística está viendo las pinturas o la música que se escuchaba en determinada época de la historia de Colombia. El profe de matemáticas está viendo hace cuántos años ocurrió la independencia, hace cuántos años tal cosa. Mirando, por ejemplo, la batalla de Boyacá, cuántas hectáreas eran y para convertir esas hectáreas en otras medidas. Y de esta manera es que Tornik dice que se da la facilitación de la transferencia cuando el estudiante aprende que lo que comprende, perdón, que lo que le están enseñando le sirve para algo y que lo puede aplicar en contextos diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando uno en primaria está trabajando con los niños, las medidas de los líquidos, ver un video, sí, muy chévere, bravo, los niños comprendieron un montón el video, pero sería mucho más chévere que les lleváramos el vasito de 7 onzas, que el niño comprenda cuántos son 7 onzas y que entonces él aquí lleve agua, que aquí lleve arena, que aquí lleve otro líquido y que entonces el niño, por ejemplo, se le ponga a cocinar una torta. Entonces, mi amor, usted le va a echar 500 gramos de harina de trigo, tantos gramos de mantequilla, tantos gramos de azúcar, tantos litros o de lo que lleve de agua o de leche. Entonces ahí estamos trabajando las medidas, pero no a partir de un video, sino a partir de la experimentación. Y esto es mucho, mucho más valioso y mucho más significativo para los estudiantes que ver un video simplemente que el profesor les esté transfiriendo conocimientos. Por ejemplo, también nos muestra aquí el documento un ejemplo que habla sobre los estudiantes de medicina. El profesor de medicina les está enseñando sobre las partes del cuerpo humano y sobre las enfermedades y tal cosa. Se muere una persona por X o Y enfermedad y ellos lo están leyendo en un texto de medicina. Y bueno, dicen las características, los síntomas y todo sobre esa enfermedad. Sería más valioso y generaría un aprendizaje más significativo y más duradero si a ese estudiante se le lleva a una morgue o si la universidad tiene un laboratorio de medicina y llevan a ese muerto y los estudiantes puedan experimentar. Sería mucho más valioso si, por ejemplo, nosotros pudiéramos tener un cerebro aquí y en las clases poder mirar, este es el hemisferio, este es tal, esto es tal y se carga de tal función. Sería un aprendizaje más significativo porque sería un aprendizaje por experiencia. Entonces, dentro de la ley del efecto de Tornik, recuerden que la ley del efecto habla de consecuencias positivas y negativas. Tornik dice que el castigo no es un método eficaz para alterar la conducta, porque no se les está enseñando
ni a los educandos, ni a los niños a quien se le aplique el castigo la manera correcta de hacer las cosas, las conductas correctas, sino que por el contrario se les está enseñando lo que no deben hacer. Si yo tengo un hermanito y le pego a mi hermanito, yo no le estoy enseñando lo que debe hacer, le estoy enseñando lo que no debe hacer y por eso le estoy pegando, lo estoy dejando sin dinero para la escuela o cualquier castigo que se me ocurra. Cuando al chico se le dice, cuando yo, por decir, tengo 2 hijos, ¿cierto? Y al uno le pegué porque le pegó al otro, lo castigué. Y yo le digo, eso no es correcto, pero le proporciona la retroalimentación para que él aprenda la manera correcta de resolver sus problemas con su hermano. Entonces resulta que el hermanito le quitó una plata y por eso fue que él le pegó. Entonces si yo le digo, mira, a la próxima no le pegues, háblale, pregúntale, de pronto necesitaba algo, que ellos aprendan la manera correcta, el método adecuado para hacer las cosas bien. Pero eso no quiere decir que olviden el anterior. Ellos no lo vuelven a hacer porque saben que tiene una consecuencia negativa. Sin embargo, aprender a hacer lo correcto es lo que se llama la ley del efecto. La consecuencia positiva es lo que marca la conducta de la persona. En este sentido, cuando uno aprende, necesita no solo aprender, sino aprender la manera en que yo puedo aplicar el conocimiento y las habilidades que estoy aprendiendo. Aprender a aplicar el contenido que yo estoy aprendiendo. Yo debo aprender a relacionar el cómo con el que estoy aprendiendo. Ahora entonces vamos a hablar sobre nuestro queridísimo Skinner. Nuestro queridísimo Skinner, que es muy famoso por su teoría del condicionamiento operante. Skinner, para sus estudios del condicionamiento operante, se basó mucho en los estudios de Pavlov y de Watson sobre el condicionamiento simple o condicionamiento clásico. Sin embargo, él los mejoró, puesto que desechó la idea de que uno solamente los estímulos externos fueran responsables de nuestra conducta. Para Skinner, la conducta era producto de una serie de experiencias aprendidas, tanto agradables como desagradables, que forjan nuestro aprendizaje. Entonces, para Skinner, pues la percepción de lo que hacemos y las consecuencias que ello tiene es lo que realmente fundamenta nuestra conducta. Entonces, Skinner fue de gran influencia por sus aportaciones dentro de la teoría del conductismo, y él considera la acción humana dependiente de las consecuencias de acciones anteriores, y para eso planteó entonces su teoría del condicionamiento operante y la probó por medio de la caja de Skinner, que ahorita más luego les voy a contar de qué se trata. Entonces Skinner decía que si las consecuencias son malas, existe una alta probabilidad de que la conducta no se repita, pero que si las consecuencias son buenas, es probable que se repita, y eso se conoce como el principio del refuerzo. Skinner, pues él creía que tenemos mente, pero como muchos otros conductistas, cree que es más productivo y más importante estudiar los comportamientos observables en lugar de estudiar los eventos internos mentales. Entonces el trabajo de Skinner tuvo raíces en el condicionamiento operante, pero como ya les dije, él creía que era demasiado simple dar respuesta, que el condicionamiento clásico daba respuesta de manera muy simple al comportamiento humano. Entonces él estudió a Thorndike y le dio como otra, como por decirlo, un nuevo concepto, un nuevo término a la ley del efecto, que se llamó el refuerzo. Y es decir, que la conducta que se refuerza tiende a repetirse, y la conducta que no se refuerza tiende a extinguirse o a debilitarse. Por ejemplo, en las tiendas de ropa o de productos agrícolas, a los vendedores se les refuerza con bonificaciones navideñas o con un bono a fin de mes por ventas, ¿cierto? Como un porcentaje sobre las ventas. Entonces esto motiva, refuerza a los vendedores a ser más entrones, que cuando el cliente llegue a ser más amable, para que aumenten las ventas, para que su bono sea mucho más grande, por decirlo así. Entonces esto es un refuerzo, un reforzamiento positivo.
Quiero invitarlas también a que por medio de YouTube, si quieren, puedan buscar un video donde nos explican de manera muy corta y muy breve, muy fácil, cómo entender el condicionamiento operante de Skinner. Nos muestran ejemplos y nos muestran de manera muy sencilla sus teorías. Entonces las teorías de Skinner básicamente, dentro del condicionamiento operante de Skinner nos habla del refuerzo negativo y positivo y del castigo negativo y positivo y de las incidencias o de la influencia que tienen estos sobre el comportamiento. Entonces yo voy a ir explicándoles de a poquito, pero les quiero extender la invitación de que ustedes de pronto saquen el momento y puedan verse el video. El video es de un chico que se llama Xevi Molas, es psicólogo, es creo que español y lo explica de manera muy breve y muy fácil. Skinner hizo un experimento con una rata dentro de una caja, la caja se llamaba la caja de Skinner. En esa caja entonces había una palanca que al apretarla o al accionarla al animal le caía comida. Es lógico pensar que pues la rata por sí misma no va a ir, ay qué lindo este pedal, lo voy a ir a apretar. No, pues eso no va a suceder. Sin embargo, pues la curiosidad hace parte de todos los organismos vivos. Entonces, pues la rata curioseando pasó por ahí de manera accidental, accionó la palanca y le cayó el cuido. El cuido es el reforzamiento positivo. Recuerden que la teoría de Skinner es refuerzo, castigo, refuerzo positivo y negativo, castigo positivo y negativo. Ese cuido hace parte de un refuerzo positivo, ¿cierto? La ratita por error accionó la palanca y le cayó cuido, pero este no era la única palanca que había. Resulta que dentro de la caja de Skinner también había una palanca que si la apretaba hacía que el piso pasara corriente eléctrica y la electrocutara. La ratita debía aprender a accionar la palanca correcta, porque si no, entonces ya no sería un refuerzo positivo, sino que la corriente eléctrica sería un refuerzo negativo. Entonces ahorita voy a pasar a explicarles lo que es el refuerzo y el castigo. Entonces, lo positivo es dar, lo negativo es quitar. Entonces el refuerzo positivo es darle algo por algo. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos que nuestra mascota se acueste con nosotros y cuando logramos que ella lo haga de manera que ella lo haga, le damos una galletita o le damos una croqueta o le damos algo. Y este refuerzo nos va a servir para aumentar la conducta. Cuando nosotros queremos o que nuestros estudiantes o que algo aumente su conducta, le vamos a llamar un refuerzo positivo. En la escuela, por ejemplo, nosotros no logramos que un estudiante aprenda a leer, lo podemos condicionar mediante el refuerzo positivo. Por ejemplo, yo lo hice con una niña de mi salón que no le daba mucha dificultad incluso reconocer las consonantes y las vocales. A pesar de que se le citaba refuerzos extracurriculares, se le mandaban talleres para la casa y se suponía que la familia estaba muy comprometida, yo le dije a ella, Sofía, si tú me prometes que tú te pones juiciosa a repasar en tu casa y a prestar mucha atención en clase y logras aprender a leer antes de finalizar el año, antes de salir a vacaciones, yo te voy a dar el regalo que tú más desees. Ella me dijo que ella lo que más deseaba era una muñeca como grande, como de 1 metro. Entonces yo le dije, bueno, Sofía, si tú aprendes a leer, yo me comprometo a darte ese regalo. Eso es un refuerzo positivo, algo que uno le pueda dar positivo a una persona para reforzarle o aumentar su conducta. Ahora vamos a hablar del refuerzo negativo. El refuerzo negativo es también para aumentar una conducta, pero a partir de un refuerzo negativo. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a montarnos en un carro y arrancamos, lo encendemos y arrancamos y el carro empieza pi, 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 pi. Ese es un refuerzo negativo. Es un estímulo incómodo, pero que se quita si nosotros nos abrochamos el cinturón de seguridad. Cuando abrochemos el cinturón de seguridad, el carro va a dejar de pitar.
Entonces aquí ya no estamos dando, sino que estamos retirando para aumentar una conducta. Entonces, por ejemplo, nosotros en el salón tenemos un estudiante que durante el descanso se comporta de manera grotesca o agresiva con sus compañeros. Lo que nosotros podríamos, por ejemplo, por medio del refuerzo negativo, es decirle, bueno, no vas a salir a descanso si no sabes comportarte. Y luego se le retira ese refuerzo negativo con el compromiso de que él vaya al descanso, pero con el compromiso de que respete, de que trate a sus compañeros bien. Se le retiró un estímulo aversivo de no salir al descanso, ¿cierto? Se le quitó porque el refuerzo negativo, recuerden lo que les dije, positivo es dar, negativo es quitar, pero tienen el mismo fin, es de aumentar una conducta. Entonces lo que se quiere lograr es que el compañero aprenda a respetar por medio de quitarle un estímulo aversivo, algo que él no quiere, pero que nos va a servir para aumentar la conducta. Por ejemplo, continuando con el tema ahorita de lo que le decía del almacén, que le da bonificaciones a sus vendedores. Si yo tengo una vendedora que es mal encarada, de esas que uno llega a un supermercado y es como seria, como sí, por allá está el arroz, sí, por aquí está la ropa interior, así como seria, que uno nota como que, ay, no, que quiere que uno se vaya, no lo quiere atender. El dueño del almacén o el administrador lo que podría hacer es decirle, bueno, este mes no vas a tener bonificaciones si no aprendes a mejorar tu actitud o recibir con más gozo, con más emoción, con más cariño a todas las personas que entren. A ella se le está quitando algo con la intención de aumentar la conducta que se espera. Entonces ahora vamos a hablar sobre el castigo. Los castigos dentro del conductismo operante se plantean para disminuir una conducta. El refuerzo es para aumentar una conducta, el castigo para disminuir. Existen castigos positivos y castigos negativos. Entonces, si nosotros queremos que un estudiante disminuya su conducta, aplicamos un castigo. Recordemos lo que nos decía ahorita la teoría de Tornick, que el castigo no hace que mejore la conducta, porque no nos enseña la manera correcta de hacerla. Sin embargo, dentro del condicionamiento operante dicen que hay dos tipos de castigos, positivos y negativos. El castigo positivo entonces es darle un estímulo aversivo, algo que no es deseable para una persona y que hace que su conducta disminuya. Entonces, por ejemplo, en mi salón yo tengo un niño que pega, terrible. Para yo disminuir su conducta de agresividad, entonces me llevo un pito. O de ese que es una pi, que uno le aprieta así, que pita pi. Y cada que le pegue a un niño, le pongo pi. Eso va a ser un estímulo aversivo y se supone que dentro de la teoría del condicionamiento operante debería reducir su conducta. Por ejemplo, aquí en la casa nosotros tenemos un gatito, se llama Mambrú, y es así medio diablón y medio travieso. Entonces el gatito, cada que mi mamá abre la nevera o cada que mi mamá está por ahí en la cocina organizando carne, el gatito va y se le tira encima y casi que se quiere montar al mesón a comerse la carne o a meterse dentro de la nevera. Entonces mi mamá lo que hace es que ella tiene como un tarrito con spray y cada que el gato está por ahí muy necio, mi mamá le tira el spray y lo moja. Entonces el gatito sabe que no se puede acercar a la cocina, al menos no mientras mi mamá esté, porque va a ser mojado con el spray. Sin embargo, esto no quiere decir que todo el tiempo funciona así, porque mientras mi mamá no está, el gatito se monta al mesón, se monta a la nevera buscando qué puede comerse. Al susto. Entonces, aunque pues también puede que ocurra que mentalmente ellos asocien un lugar a una sensación. Entonces que por ejemplo sepa que si se arrima a la cocina lo van a mojar y él ya lo asocia con el miedo, con alguna emoción aversiva que haga que él se aleje o que disminuya esas conductas. Ahora vamos a hablar sobre el castigo negativo, que me ha costado un poco entender, sobre todo que haya un castigo negativo y un castigo positivo, pero entonces dentro de la teoría del condicionamiento operante dice que el castigo negativo, como ya les he dicho, positivo es dar, negativo es quitar. El castigo negativo es quitar un estímulo deseado, logrando así que disminuya la conducta. Entonces, si por ejemplo un niño en mi salón está haciendo desorden y yo le digo, bueno, en el descanso no vas a salir
no vas a salir a jugar. Entonces, él desea salir a jugar, como todos los otros niños en el descanso, pero si yo lo condiciono a que si él sigue con ese desorden no va a salir a jugar, puede que su conducta baje, al menos en la teoría así lo plantea. Ahí es que mirar qué incidencia hay, porque uno no puede condicionar a un niño y menos a dejarlo sin descanso. El descanso es un tiempo para la recreación y también para el disfrute y la socialización. Sin embargo, hay que plantear un poco también eso del castigo porque al menos en teoría se escucha fácil, ¿cierto? Uno dice el castigo negativo, bueno, dar estímulos aversivos. ¿Qué estímulos aversivos se le pueden dar a un niño? Porque estas teorías están muy aplicadas en animales. Uno no quiere que el animal se le monte en la cama. Entonces, cuando va a ver que el perro se va a montar en la cama y me va a dejar un montón de pelo, yo le tiro agua. ¿Qué tan bueno es eso para un niño? Que yo no quiero que el niño entre a mi cuarto y va entrando y le tiro agua. Entonces hay que mirar un poco como la relación que tienen en las teorías que se investigaron con animales y las teorías que se investigaron que son aplicables con humanos. Entonces, dándoles otro ejemplo, por ejemplo, los perros que los entrenan para ser guardianes de vigilancia o para proteger a alguna persona en específico. A ellos los entrenan y esperando pues como un nivel de ferocidad los recompensan, ¿cierto? Mientras el perro sea más feroz, más le recompensan la conducta. Entonces en este sentido la conducta del perro irá en aumento porque sabe que lo van a recompensar. Entonces él asocia la recompensa a la conducta. Por ejemplo, un tema en los colegios, las calificaciones de los niños. Las calificaciones se recompensan de muchas maneras. Bueno, la aprobación de los padres, el cariño y las palabras de ánimo. Cuando un niño no saca las calificaciones esperadas por los padres de familia, que pierde áreas o que pierde asignaturas, entonces aquí es donde entran los castigos, ¿cierto? Entonces yo te voy a quitar que salgas a la calle a jugar con tus amiguitos, esperando que disminuyan el mal comportamiento en el colegio o las malas calificaciones que sacó y que aumente su concentración, su participación, su esfuerzo por ver clases. Y se le da también pues a los niños lógicamente cuando ganan un refuerzo positivo, cuando sacan mejores calificaciones, se les invita a pasear, se les da un regalo y esto hace que los niños, pues se supone que muchos de los niños se esfuercen por mejorar, aunque pues uno ve también que hay muchos padres de familia que recompensan a los niños por cualquier cosa. Entonces llega un momento en que ellos no ven esos regalos como una recompensa a su esfuerzo, sino como algo pues naturalmente que muchas veces los padres tienen el deber de darle a los niños. Por ejemplo, las ofertas en los almacenes, las ofertas cuando están en el 50, el 70%, ¿qué buscan esas ofertas? Pues lógicamente reforzar o aumentar el nivel de consumo para que las personas compremos en mayor cantidad. Eso es un reforzamiento positivo que busca aumentar una conducta de compra. Pablo muchas veces dijo que el aprendizaje tenía lugar en el sistema nervioso y pues él consideró que la conducta era una simple manifestación de los procesos neurológicos. Skinner, pues él no negó que hubiese como un funcionamiento cerebral, sin embargo, creía que la conducta puede entenderse en términos propios sin hacer referencia a aspectos neurológicos o a eventos internos. Entonces, él dice que el condicionamiento es el fortalecimiento de la conducta que resulta del reforzamiento. Skinner decía que la mejor manera de comprender la conducta de los humanos era comprobar las causas de su acción y sus consecuencias. A esto fue lo que llamó el condicionamiento operante. Entonces les recuerdo la caja de Skinner de la rata que le caía alimento o que el suelo estaba electrificado. Entonces, para uno comprender la razón por la cual la rata
se comportaba de una manera, había que mirar las consecuencias. Si la rata no apretaba una palanca, podría ser porque ella ya había comprendido que esa palanca electrificaba el suelo y a ella no le gustaba esa consecuencia, a ella le gustaba la consecuencia que tenía la palanca de la cual le caía alimento. Entonces, pues Skinner, como ya se los dije, él trabajó sobre la ley del efecto de Thorndike, agregándole el tema del refuerzo. Entonces él, por ejemplo, decía que si a un niño en el colegio estaba hablando y el profesor estaba explicando, el profesor lo mandaba a callar, es decir, que le estaba quitando como el epicentro del desorden, que es lo que nos habla el castigo negativo, que es quitar, ¿cierto? Le están quitando un estímulo deseado, que es desear poder estar hablando y haciendo desorden con sus compañeros. Se supone que en teoría el estudiante se debería callar, ¿cierto? Debilitar la conducta de hablar con sus compañeros en clase. Entonces voy a explicarles los procesos básicos que planteó Skinner. Entonces recuerden que son dos procesos, el refuerzo y el castigo. El reforzamiento es el responsable de fortalecer una respuesta, es decir, ir en incremento las respuestas o la probabilidad de que ocurran las respuestas. Hay dos tipos de refuerzo, positivo y negativo. Un refuerzo positivo es un estímulo que se presenta después de una respuesta y este estímulo hace que la respuesta aumente la probabilidad de que suceda o que ocurra en el futuro en la misma situación, proporcionando una consecuencia que para el individuo podía ser recompensante. Si yo me esfuerzo y a final de periodo matemáticas me quedan 5, probablemente mi mamá me va a llevar a pasear y esto para mí es recompensante, lo que quiere decir que para el otro periodo la situación puede ocurrir porque ya me recompensaron y porque ya tuve un reforzamiento positivo y a partir de ese reforzamiento positivo yo voy a comportarme de la manera que se espera. El reforzamiento negativo implica retirar un estímulo o una situación después de una respuesta. Entonces se supone que también debe incrementar la probabilidad de que esa respuesta ocurra en el futuro en la misma situación. Entonces dentro del estímulo negativo ahorita les estaba contando sobre lo del carro y el cinturón. Ese pitido del cinturón es incómodo, pero si yo me pongo el cinturón de seguridad en mi carro, ese estímulo aversivo o ese reforzamiento negativo va a desaparecer y va a hacer que mi conducta de ponerme el cinturón cada vez que yo me monte vaya en aumento. Entonces, por ejemplo, muchas veces los reforzadores negativos pueden ser críticas, ruidos, personas molestas, calificaciones bajas, puesto que las conductas que los eliminan tienden a ser reforzantes. Si yo me abrocho el cinturón, se elimina ese ruido molesto, ese reforzamiento negativo. Si por mis calificaciones bajas a mí me pegaron, entonces el próximo periodo las aumento, entonces ya no me van a pegar, ¿cierto? Entonces ahí se eliminó el reforzador negativo. El castigo, entonces, como ya les dije, sirve para disminuir una conducta. Es lo contrario al refuerzo y está diseñado para eliminar o para debilitar una respuesta en lugar de aumentar su probabilidad. Entonces el castigo suprime una respuesta, pero no la elimina. Es decir, cuando la amenaza o el castigo se retiran, la respuesta castigada podría regresar. Es decir, si en el salón de clases yo todo el tiempo le digo al niño, esa palabra que usted dijo no está bien, no diga groserías, trate a sus compañeros de manera respetuosa. Y entonces de castigo, por ejemplo, el niño le dijo hijo de tantas a un compañero un día y yo le hago un reporte al rector y le notifico eso. Y constantemente le insisto al estudiante en que está mal. Pero un día yo fui a la tienda a comprar agua. Y cuando regreso me dicen que el estudiante volvió a decir las malas palabras, pero en mi presencia no las dice, porque como ya la amenaza o el castigo se retiran, la conducta puede regresar porque no se olvida, simplemente se suprime, pero en el momento en que ya no se siente amenazado o castigado, la conducta puede regresar. Entonces, muchas veces el castigo no modela la conducta. Porque el refuerzo pues dice qué hacer, el castigo solo te dice no qué hacer. Por ejemplo, una persona que la meten presa por alguna razón y dentro de la cárcel le dan la opción de que si hace algo bueno pues le rebajan la pena. Eso es un estímulo
positivo, puesto que si ellos hacen cosas buenas, entonces su condena va a haber más. Con el castigo ocurren diferentes problemas a nivel de conducta y es primero lo que les digo, que la conducta no se olvida, se suprime y la conducta vuelve cuando el castigo no está presente. Además, el castigo puede provocar un aumento en la agresividad, puesto que se les está enseñando que es una manera de afrontar los problemas. Los castigos también pueden crear miedo a las conductas indeseables, como por ejemplo el miedo de ir a la escuela, o el miedo que si a mí me pegaron porque le pegué a un compañerito y cuando yo quiera hacer algo malo, ese miedo, ese pánico de que me van a volver a pegar va a aparecer nuevamente. Y finalmente, pues muchas veces el castigo no modela la conducta hacia el objetivo deseado. ¿Por qué? Porque si bien ya se los he dicho varias veces, el refuerzo le dice a usted qué hacer. Cuando uno le dicen lo que usted está haciendo está mal, mejor intente con esto. El castigo no. El castigo se le dice, esto está mal hecho y ya. Y eso no es reforzante, eso no realmente no modela la conducta de ninguna manera. Simplemente la suprime y entonces el chico aprende a no volver a hacerlo porque sabe que va a tener una recompensa negativa. Entonces ahora, ¿de qué manera influyó el conductismo en la educación? Resulta que pues, el conductismo en la escolaridad hizo parte de los refuerzos, sobre todo en el tema de refuerzos positivos y negativos para estimular la conducta deseada en los niños y jóvenes. Entonces era erradicar las conductas no deseadas y estimular las que sí se deseaban. Entonces pues aquí la motivación no la investigan porque se considera externa del estudiante y se privilegia sobre todo el desarrollo de la memoria. Pues, chicas, yo creo pues que ya hablé como sobre las cosas más importantes sobre el conductismo. Recuerden entonces que el conductismo habla sobre la conducta y la manera, y pues cada uno de sus expositores habla como la manera en que se puede modificar la conducta a través del reforzamiento, de los castigos, de la ley del efecto, del ejercicio y la incidencia que tienen estas en la educación. Espero pues que hayan aprendido mucho y que les haya gustado y chao.